Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, ven a entrar. Me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar. Te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena ese lugar, llena ese lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús.
sabiduría, que realmente podamos recibir y absorber, no desde mi voz natural, sino desde la voz del Espíritu Santo, hablándonos a cada uno en particular y escribiendo esas verdades, activándolas dentro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sujetamos toda incredulidad, sujetamos toda confusión, sujetamos toda duda, sujetamos toda distracción, Señor, en esta hora. Declaramos que aún nuestros cuerpos se sujetan, Señor, se sujeta al cansancio, se sujeta, Señor, todo lo que nos quiera hacer estar inquietos, aburridos, se sujeta en esta hora, Señor, porque sabemos que vos vas a hablar. Y si vos vas a hablar, Señor, queremos escuchar lo que tenés para decirnos. Con un corazón dispuesto, con un corazón que cree en ti, con un corazón, Señor, alineado a tu realidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo que es poder estar delante de papá, ¿sí? Poder aún disfrutar algo que nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta a veces disfrutar. Si tuviéramos la capacidad de disfrutar muchas veces en la medida que a veces nos quejamos, sería fantástico, ¿sí? Porque a veces el ímpetu que tenemos para quejarnos y para repetir las cosas que no a veces salen o que no están bien, no es así a la hora de tener que reconocer al Señor, de alabarlo, de glorificarlo. Por eso también sabemos que hay una realidad donde el Señor, en medio de lo que está haciendo, está forjando en nosotros gratitud, gratitud. La gratitud nos sana, la gratitud nos lleva delante del Padre, la gratitud nos permite poder ver lo que Él está haciendo más allá de lo que nosotros podamos ver. ¿Sí? Y hoy quiero continuar un poquito lo que había arrancado, lo que habíamos comenzado hace 15 días atrás. Les decía hace un instante que teníamos programado el sábado pasado seguir con este tema y el Señor nos sorprendió, ¿sí? Y gloria a Dios por las sorpresas, ¿sí? Gloria a Dios por todo lo que Él hace, porque lo que decimos no lo decimos de la boca para afuera, sino que lo creemos. Y creemos que Él es el buen pastor, creemos que Él es el centro de esta casa y queremos que su espíritu pueda verdaderamente seguir siendo el centro en medio nuestro. Amén. No sé si recuerdan, pero hablábamos un poquito acerca de lo que representa aprender a percibir y a recibir la voz de Dios. Y trabajamos un poquito acerca de dos términos, que es el logos y el rema, ¿sí? Recordá que el logos es la traducción, ¿sí? En el griego de palabra, ¿sí? Y es esa palabra que va más allá de lo escrito, es esa palabra que está en movimiento, es esa palabra que es dinámica. Y poníamos este ejemplo de que es como ese auto que va en movimiento y nosotros corremos, alcanzamos ese auto y nos metemos en el interior del mismo. Y poder atrapar ese logos, poder entrar en esa realidad para luego, a través del rema, soltar con fe, con convicción, con certeza lo que Dios nos está diciendo, lo que Él está soltando en medio de el logos, ¿sí? Y recordarás que tanto el logos como el rema tenía un mismo o el mismo condicionante. A ver si alguno recuerda cuál era ese condicionante. La fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo fe, no me voy a meter adentro de una palabra de Dios. No voy a hacer que esa palabra que se mueve y se suelta realmente pueda afectarme a mí. Y mucho menos voy a tener la convicción y la certeza de poder soltar esa palabra, ¿sí? Por eso que necesitamos de la fe. Amén. Hoy vamos a seguir un poquito y vamos a ir avanzando. No creo que terminemos hoy, tampoco la idea es hacerlo muy largo ni confundir a nadie, pero sí sé que Dios nos quiere hablar. Por eso mantenete atento, mantenete atenta, porque el Señor está trayendo un entendimiento nuevo. Las cosas no son nuevas, las cosas Él ya las estableció, pero sí en ese entendimiento de Él nuevo nosotros podemos tener la revelación que quizás antes no teníamos. Y podemos
recibir aquello que quizás está velado o que quizás está solamente en un concepto de una opinión de lo que a nosotros nos parece, pero generalmente en todos los casos eso nada tiene que ver con lo que Él ve y con lo que Él dice, amén. A ver, la voz de Dios es tan poderosa y es tan importante que nosotros verdaderamente podamos entender su voz. ¿Por qué? Porque cuando entendemos su voz, la iglesia no solamente se vuelve profética, sino que se vuelve apostólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra, encontramos que Dios siempre lo primero que envió fue su palabra. Lo primero que Dios envía en todos los casos a lo largo de la historia fue su palabra. Y es necesario añadirle a esto que Él envía su palabra, el poder entender la esencia de lo que Dios dice, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios suelta cuando envía algo. Porque muchas veces tenemos el entendimiento de lo que a mí me parece, de lo que yo opino. Y déjame decirte, yo sé que todos vamos a coincidir, es muy difícil hacer cambiar a alguien de opinión cuando ya uno tiene una opinión formada. Y muchas veces ese es el condicionante que tenemos como hijos de Dios. Yo tengo un prejuicio acerca de algo que yo puedo estar pensando que esa camarita a mí no me está mirando. Ahora todos ustedes me pueden decir, che, pero mirá, la cámara te está enfocando y se ve. Pero yo tengo un pensamiento formado de que no me está mirando. Y por más que me digan, por más que escuche, solamente en una actitud de apertura es que el Señor me puede sacar de ese lugar. Si no, yo voy a seguir creyendo que eso que estoy viendo es verdad. Muchas veces ese es el problema de escuchar otras voces que no son las de Dios. Terminamos creyendo mentiras y cosas que el enemigo nos muestra, aún en la realidad, y que nos separan de poder ver lo que Dios tiene. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo ya tengo una opinión procesada y establecida, delante de Dios voy a tener resistencia. Y Dios, al que se resiste, al que es altivo, al que es soberbio, Él lo resiste. Él no pelea con nosotros. Entonces nunca puedo entrar en un tiempo de quebranto para que realmente pueda experimentar lo que Dios dice al respecto de lo que Él está viendo de esa situación, lo que Él está viendo de esa circunstancia. Entonces necesitamos atrapar la esencia cuando Dios envía algo de por qué envía eso, ¿sí? Cuando Él decide soltar algo. Por eso todo lo que Dios envía, todo lo que Dios suelta, lo hace a través de su voz. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a transmitir fe, ¿sí? Vamos a establecernos para que nadie se duerma, ¿sí? No venimos a dormir, venimos a recibir la palabra del Señor, así que mantengámonos atentos, expectantes. Entonces, te decía que es imposible manifestar, establecer una iglesia profética si esa iglesia no entiende la voz de Dios. Por más speech que podamos tener, yo puedo estar todo el día, somos proféticos y gloria a Dios y la voz de Dios, pero si verdaderamente no entendemos la voz de Dios, por más buena intención y por más que yo suelte, es imposible que seamos una iglesia profética, porque como te decía, lo primero que Dios envía es su voz. Sí, la semana pasada veíamos que Él envió el verbo, ¿sí? ¿Y qué pasó? El verbo se hizo carne. Él envió el verbo y el verbo se hizo carne. Es decir, la voz que se pronunció, que se soltó, se hizo carne. ¿Y qué pasó? Habitó entre nosotros. Es decir, fue enviada y pudo entrar, sí, pudo entrar para poder lograr hacer lo que tenía que hacer. Y de eso se trata, porque si el Señor envía algo, vos imagínate esto, el Señor no envía algo para que nosotros lo desestimemos, o que en esta noche Él está enviando algo que Él está viendo que necesitamos y nosotros lo dejemos caer, porque estamos en otra cosa, porque estamos apáticos, porque queremos más en otras voces, porque estamos apurados, porque queremos volver a casa. No, en realidad Él quiere que eso pueda penetrar, que eso pueda entrar en nosotros en esta noche y pueda producir lo que Dios quiere que eso produzca. De eso se trata. Ese es el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es una teoría, no es un concepto, sino sería religión. Y ninguno de nosotros podríamos comprobar la existencia y la veracidad de Dios. Ahora, a través de la fe, yo puedo entrar en ese logos y puedo
establecer, declarar y soltar ese rema, que es justamente lo que ese logos me está comunicando de parte de Dios. ¿Amén? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, vamos a ir al Salmo 105. Hemos hecho algunos versículos, algunas placas también para que también nos ayude a estar atentos y a poder recibir el entendimiento de lo que el Señor quiere hablarnos. Dice el versículo 8: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Sí, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y acá te voy a incorporar algo más. El otro día te decía, para el que no sabe, ¿sí? Para el que no sabe, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. El poder tener la interpretación de lo que significa la lengua nos hace poder ser más sensibles a lo que Dios quiere decir, a esa esencia. Entonces el otro día veíamos, sí, que la palabra en el hebreo, sí, se refería en el original a logos. Pero acá, como estamos mirando Salmos, sí, que es del Antiguo Pacto, sí, que está en el Antiguo Testamento, dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y acá el término original para palabra es davar. ¿Sí? En el griego es logos, en el hebreo es davar. Es decir, davar es una palabra de Dios. Es una voz que sale, pero que al mismo tiempo es una atmósfera que se genera. No es una palabra vacía, no es un concepto. Aún fíjate cómo muchas veces nosotros declarando palabra de Dios, ese davar comienza a establecer una atmósfera. Y nosotros podemos introducirnos en esa atmósfera. No es que de repente estamos acá para repetir como loritos: sé que vive el Señor, y nadie entiende nada y nadie puede dimensionar lo que eso es, sino que el poder creer eso y el poder unirnos a eso hace que comience a desarrollarse una atmósfera. Y no sé en vos, pero a mí esa atmósfera me llena, me levanta, aumenta mi fe, me hace sentir amado, me hace ser consciente de mi papá, me hace valorar todo lo que él es, todo lo que él hace. Y eso es distinto a que yo esté acá y repita como un lorito, o que ustedes se sumen y bueno, sí, es parte del protocolo, tenemos un ratito para cantar y acá no pasó nada. No, eso tiene que ser una realidad. Recordá que cantamos aquello que creemos y cantamos en lo que nos queremos convertir. Por eso que aún a veces el que nosotros podamos presentarnos delante de Dios es resistido. Porque si vos podés atrapar ese davar del Señor, hay cosas que comienzan a suceder. Mientras que si vos pasás por un tiempo donde el davar se suelta, pero vos no te metés en ese davar, sí, todo muy lindo, me puede haber gustado, estuvo bueno, qué lindo momento, me sentí bien, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, davar no es simplemente algo que yo oigo físicamente, sino que es una atmósfera que se desarrolla en medio nuestro, en medio de nosotros. Es una voz que se puede hacer carne, es una voz que podemos atrapar, es una voz que nos podemos introducir, amén. Entonces dice, mirando esta traducción original, dice: se acordó para siempre de su pacto, ¿sí? Él envió ese davar por 1000 generaciones. Amén. Él envió su davar por 1000 generaciones. Ahora, imagínate lo siguiente: si no podemos oír la voz de Dios, mucho menos vamos a ser los arquitectos de nuestra vida, ¿sí? Mucho menos vamos a poder ser los arquitectos de un territorio, de una ciudad. Es como que yo te diga: bueno, a ver, Oscar, andá y construí. ¿Y qué construyo? Cuando yo no escucho a Dios, no tengo un plano. Entonces, no sé qué medidas tiene, no sé dónde colocar cada cosa. Es decir, no puedo edificar nada. ¿Me siguen? ¿Con qué planos edificamos? Andá y edificá. ¿Qué edificás? ¿Con qué dirección vamos a hacer las cosas? Ahora, te digo esto mismo desde este lugar ahora. ¿Quién es
el que a nosotros nos indica qué cosas poner y cómo ponerlas. ¿Quién crees que es? Dios, a través de su Espíritu. Ahora, cuando eso no está, cuando no está la voz de Dios, cuando no escuchamos, oímos al Espíritu Santo, lo único que vamos a hacer es funcionar en religión. Entonces podemos escuchar acá y emocionalmente, sí, gloria a Dios, pero volvés a tu casa y vas a seguir derrotado, y vas a seguir malhumorado, y vas a seguir cerrado. ¿Sí? Porque estás en religión, no hay una esencia, no hay una naturaleza. Por eso te decía, este dabar, el dabar, es una vivencia, es una atmósfera que se levanta con vos cada mañana. Cada mañana cuando vos te levantás, el Señor suelta su dabar. Suelta su dabar, no es que solamente lo suelta acá y lo suelta a través mío porque bueno, soy el siervo ungido. No, Él suelta su dabar a sus hijos. Y vos sos hijos todos los días de tu vida, 24/7. Y cada día Él suelta esa atmósfera en medio de tu realidad, en medio de donde vos te movés. Ahora, cuando vos estás envuelto en el dabar del Señor, Dios puede usar absolutamente todo para hablarte. Yo a veces me sorprendo, ¿sí? Para el que lo conoce, Martín es como que tiene así una historia con el Señor media de ciencia ficción. Sí, le pasan cosas que le pasan a él, pero es fabuloso, porque es la forma que el Señor tiene de hablarle, de soltar su dabar. Y así como quizás de manera particular lo hace con él, lo hace con vos, lo hace conmigo, lo hace con todos. Pero necesitamos estar en ese dabar. Necesitamos estar envueltos de ese dabar. Porque muchas veces escuchamos otras cosas, porque muchas veces le damos lugar a otras cosas. Ahora, cuando Dios comienza a hablarte y vos estás envuelto en ese dabar se vuelve algo profético. Que es distinto. Comienza a volverse algo profético. Te decía que cuando escuchamos la voz de Dios, podemos volvernos una iglesia profética, pero también apostólica. Apóstol viene, ¿sí?, de la palabra apóstolos, que significa enviado. ¿Sí? Significa enviado. Es esa palabra enviada, es esa voz enviada. Es una voz que ha sido enviada y, como te decía también, Dios no hace absolutamente nada sin soltar su voz. A ver, hay otro versículo que los centinelas lo tienen que saber, lo tienen que tener aceitado, que dice que Dios no hace nada sin revelárselo a ¿quiénes? A sus siervos los profetas. Sí, dice que Él no hace nada sin revelarlo, sin manifestarlo. Ahora, te hago una pregunta. Todo esto lo sabemos, qué bueno. ¿Pero por qué se los revela a los profetas? ¿Porque son mejores? ¿Sabes por qué se los revela a los profetas? Porque los profetas siempre están escuchando. Imagínate que muchas veces el Señor te tiene que parar o te tiene que meter en alguna situación para decir, che, pará, porque yo te quiero hablar hace rato, pero vos estás tan a mil, que ¿cómo te hablo si no te encuentro? ¿Cómo te muestro lo que te quiero decir si siempre estás ocupado en tu mente, en tu corazón, en tu tiempo? Si yo te quiero hablar, quiero hacer cosas nuevas, voy a traer una escuela a tu casa, tendrás tiempo, ¿sí? El tiempo lo tenés, lo priorizarás, ¿sí? ¿Me darás a mí el lugar para que te hable o vas a seguir en tu ritmo, en tus compromisos, en tu agenda y vas a desestimar? Ahora, Dios habla a los profetas porque básicamente los profetas están escuchando, ¿sí? No hay mucho más. De hecho, te digo algo, no es tanto bla, 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 que es un problema que muchas veces tenemos, sino que es oír. Te diría que es 90% oír. Es 90% oído, y esta es hermosa, y carácter. Carácter. 90% oído y carácter. Porque para oír bien, uno tiene que tener un carácter maduro, tiene que tener un carácter correcto. ¿Sí? Un carácter en Cristo. De hecho, cuando vamos a Apocalipsis, en una parte dice a vuestros hermanos los profetas. Y cuando vos mirás el contexto de esto,
te das cuenta que la intención de Dios es que toda la iglesia sea profética. Esto lo hablábamos la otra vez. No es que solamente un ministerio o es una gracia para algunos, sino que Dios nos da toda la posibilidad de poder tener acceso al logos, al dabar, al rema, a lo que Él expone, a lo que Él suelta. Entonces, ¿cómo una iglesia se vuelve profética? Cuando esa iglesia se alimenta de la voz de Dios. Solamente. No se alimenta de la voz del hombre, no se alimenta de la voz del conocimiento del bien y del mal, no se alimenta de las opiniones, se alimenta de la voz de Dios. Amén. Mateo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Este lo sabemos, lo tenemos. ¿Sí? Aún el que tiene poca memoria. Lo sabemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá lo sabemos. Si lo repetimos. Pero muchas veces no dimensionamos, no se nos revela la profundidad de esto. ¿Sí? Por eso la semana anterior hablábamos de este condicionante para poder oír la voz de Dios, que es la fe. Porque si yo no le creo al Señor, yo puedo dejar pasar un montón de palabras. Y a veces no es, mirá, te quiero compartir algo. A veces no es que vos vas a hacer un amén o vas a decir un amén porque yo te estoy diciendo, entonces para que el pastor no se sienta solo le meto un amén. Sino que el amén es lo que a vos te levanta en decir, yo creo en esto. Entonces, amén. Y ¿sabés cuando digo amén que estoy diciendo? Le estoy diciendo a mi alma, le estoy diciendo a las voces de incredulidad que se quieren levantar, que yo me quiero anclar acá. Entonces, si el condicionante es la fe, yo digo amén porque yo le creo al Señor. Yo creo en su dabar, yo creo en su logos, yo creo en su rema. Entonces no me da lo mismo, porque a veces pasa esto, Dios está soltando cosas poderosas y vos tenés a hermanos que no son ninguno de ustedes. Yo hablo por otras experiencias en otros lugares. Que están... Y Dios se está moviendo poderosamente y el tipo está inmutable. Inmutable, o sea, no lo... Tenemos que llamar ahí a Marce que traiga ahí la ambulancia y un electroshock a ver si reacciona. Y yo de acá los veo a todos. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque a veces no encuentra el Señor fe. Sí, lo estamos escuchando y estamos analizando, ¿será así, no? O mientras estamos mirando, el enemigo nos dice, no, pero mirá, a vos te pasa esto, no, mirá lo otro. Y automáticamente ya nos sacó de... Entonces, ¿qué vas a decir amén? ¿Qué vas a declarar? ¿Qué vas a tomar? Mucho menos qué realidad va a ser transformada. Entonces, la fe, grabátelo, es fundamental para poder absorber la voz de Dios. Absorber, no escuchar. Escuchar la voz de Dios la escuchamos todos. Sí, podemos escucharla en la radio, podemos escucharla en la televisión. No pasa nada, agarramos la Biblia y también escuchamos la voz de Dios, pero es distinto que nosotros podamos meternos en esa voz. ¿Sí? Que la fe realmente pueda absorber, pueda hacer carne la voz del Señor en nuestra vida. Por eso es fundamental para poder recibir la voz de Dios, la fe, para que podamos realmente atrapar todo lo que Dios quiere decirnos. Porque se trata de Él. Imagínate que yo le quiera comunicar algo a mi hija y mi hija no me dé bolilla nunca. ¿Cómo le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo me comunico? Si nunca me da bolilla, si nunca me escucha, si nunca tiene tiempo para mí, si siempre está jugando con sus juguetes, siempre está ocupada con sus cuestiones. Ahora, esta plataforma es necesaria para que nosotros podamos seguir avanzando. ¿Sí? Esta plataforma de este dabar, ¿sí? El logos en griego, de este rema, porque hoy vamos a ir a un segundo punto, vamos a ir a una segunda instancia que tiene que ver acerca de oír la voz de Dios, pero que es un poquito más compleja, ¿sí? Que es un poquito más complicada porque aún nosotros seguimos siendo muchas veces confrontados por esa forma que hemos aprendido de cómo Dios habla. Creemos que solamente Dios habla a través de las Escrituras. Y el Señor nos quiere llevar un poquitito más profundo. No solamente nos quiere llevar un poquitito más profundo, sino que mirá esto que te contaba hoy. Nos quiere abrir el entendimiento de lo que es servir con ángeles. O sea, evidentemente el Señor nos está metiendo en un nuevo río. Nos está metiendo en un nuevo tiempo. Ahora, ¿cómo es entonces que Dios habla? Que Dios habla a sus hijos. Yo podría preguntarles ahora
y seguramente todos nosotros sabemos por qué Dios habla. ¿Sí? Dios habla porque quiere darnos vida con su palabra. Dios habla porque sabe que su voz nos vivifica. ¿Sí? Su voz nos fortalece, su voz nos levanta. Dios habla puntualmente porque somos sus hijos y nos ama. Entonces, ¿cómo no nos va a hablar si Él nos ama? ¿Sí? Entonces, podríamos agregar muchas cosas más, pero para que no te me pierdas, el por qué, sí, o los por qué, son fáciles de responder. ¿Sí? Recién te daba ejemplos. Te podría decir, ¿dónde Dios habla? ¿Sí? El por qué ya lo respondimos. ¿Dónde Dios habla? Dios habla en cualquier lado. Dios habla donde Él quiere hablar. ¿Sí? ¿Amén? Dios habla donde Él quiere hablar. Entonces, el dónde también lo tenemos. ¿Sí? Tenemos el por qué y tenemos el dónde. El problema lo tenemos en el cómo. ¿Sí? Lo que no logramos dimensionar es el cómo. Y ahí es donde la iglesia, ¿sí?, comienza a chocarse contra las paredes, porque lo que siempre hemos creído es que solamente Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, cuando alguien ve algo distinto o se suelta algo profético, ¿esto qué onda? El pastor o se comió 5 huevos fritos antes de venir a la reunión, o no sé con quién charló, pero está soltando disparates. Mirá lo que está hablando, mirá lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos paradigmas mentales que solamente la voz de Dios la podemos leer en la palabra, la podemos leer en la Escritura. Y te aclaro esto, claro que esto es cierto, esto es la palabra del Señor, no me vas a malinterpretar, pero déjame decirte que no está de todo completo cuando queremos entender cómo Dios habla. ¿Sí? No es lo completo acerca de la voz de Dios, es más profundo, hay más cosas que Dios utiliza para hablarnos que van más allá de la palabra escrita. Es decir, la voz de Dios es mucho más profunda, es mucho más viva, es mucho más experimental. Es una experiencia en nosotros siempre. A ver, siempre la voz de Dios se va a terminar transformando en una experiencia. Por eso entiendo, ya que estamos con esto, entiendo por qué la escuela es teórica y práctica. Porque si tiene que ser una experiencia, ¿de qué te sirve a vos llenarte de información? Sí, ángeles y pum, pam, pam, y... Pero como es una experiencia, si vos lo crees, vos lo vas a poder experimentar. Yo lo voy a poder experimentar. ¿Sí? Entonces yo estoy expectante. ¿Sí? Porque me saca de comodidad, me saca de estructuras. ¿Amén? No la atraparon, no la vieron. Seguimos. Job 32 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. A ver, entendemos y sabemos que somos seres espirituales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa esencia de que somos seres espirituales es todo el equipamiento que necesitamos para poder oír la voz de Dios. No hay mucho misterio. No es que Dios juega a las escondidas. Entonces, tenemos todo el equipamiento por tener esa capacidad de ser seres espirituales, de poder oír la voz de Dios. Ahora, ¿cómo entiendo la voz de Dios? ¿Cómo entendés la voz de Dios? ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el condicionante? La fe. A veces no entendemos porque no creemos. A veces no escuchamos porque no creemos. Es como que, no sé, vos agarres ahora y te pongas los auriculares con una canción y yo te estoy hablando. ¿Sí? El Señor te está hablando a través mío. Y vos no vas a escuchar. ¿Por qué? Porque no hay fe. No estás dispuesto a recibir lo que Él tiene para decirte. Ahora, ¿dónde está la fe? ¿Dónde se encuentra la fe? La fe viene a mi espíritu primeramente. Es de espíritu a espíritu. Ese espíritu que me habita, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Es Cristo en espíritu, en mi espíritu, y desde mi espíritu comienza a afectar mi corazón. Es decir, entra por mi espíritu, va a mi corazón, desarrolla mi corazón, y mi espíritu es vivificado cuando ¿qué? Cuando cree. Cuando escucha, no, cuando lo que escucha lo cree. Es decir,
creen la voz de Dios. Lo que nos mueve, lo que te moviliza, lo que te levanta, no es escuchar la voz de Dios simplemente, sino que es creer la voz de Dios. Creer la voz de Dios. No cuando crees otra cosa. A veces hay pastores que yo no tengo fe. Mentira, vos tenés fe. Lo que pasa es que la fe la tenés en otra cosa. Entonces la tenés ocupada. Le crees más al diablo, le crees más a las circunstancias, le crees más al sistema de este mundo. Entonces, ¿qué le vas a creer a Dios? No le crees a Dios, pero no es que no tenés fe. Ay, yo no tengo la fe que usted tiene. Sí, pero yo no fui al mercado y le dije, dame un kilito de fe. No. Vos tenés fe. El tema es dónde estás poniendo tu fe. Porque a veces creemos más en otras cosas, en ideologías, o pasa esto que es mucho más común. Creemos en nuestro propio corazón. Creo en mi propia opinión, en mi propia manera de ver y de juzgar las cosas. Es decir, mi propio razonamiento. Durísimo, 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 porque cuando yo me paro en el razonamiento no soy quebrantado. Y es una lucha, ¿sí? Es una lucha donde pareciera ser que el no quebrantarme va a hacer que vaya de mal en peor, porque Dios me ama tanto que si no me caigo contra la piedra se me va a caer la piedra encima. Pero Dios nos habla, nos habla, y a veces sí entendemos, pero seguimos queriendo entender, siendo personas que razonan todo. Entonces, el otro día le decía a un hermano, si le vas a pedir permiso a tu mente para hacer lo que tenés que hacer, estás al horno. Porque tu mente nunca te va a dejar hacer lo que tenés que hacer. Vos tenés que creerle a tu espíritu y pararte. Y alinear tu mente. Tu mente se va a disparar. Tu mente, como quiere tener el control, ¿sí? No va a querer sentirse insegura. Entonces, mi espíritu es vivificado cuando cree en la voz de Dios. Y ese espíritu es todo el equipamiento que yo necesito para seguir la voz de Dios y experimentarla. Porque no me sirve de nada. A ver, ¿de qué me sirve a mí? Les voy a poner un ejemplo práctico. Voy perdiendo el partido, lo tengo a Messi en el banco. Sí, tengo al mejor jugador, pero no lo pongo. Entonces, si lo tengo en el banco, lo tengo que hacer jugar, entrar. ¿De qué te sirve a vos tener la voz de Dios si no crees? ¿Sí? ¿De qué te sirve si no crees en esa voz? No te sirve de nada. Es lo mismo que no tenerla, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no la podés vivir, no la podés experimentar. Ahora, Dios ya te equipó para que la vivas y para que la experimentes. Pero te decía, cuando nuestro corazón, sí, escuchá bien esto, cuando nuestro corazón está endurecido, ¿sí? Cuando tu corazón está endurecido, te voy a decir primero esto. Si está endurecido, si llegó a endurecerse, primeramente es por falta de fe. ¿Sí? Es por falta de fe. Entonces, nuestro espíritu no va a poder absorber la voz de Dios. Porque ya hay un tope, hay un límite donde mi corazón se endureció. Entonces, no va a poder entrar el dabar de Dios. No va a poder entrar el logo de Dios, porque yo tengo una opinión. Entonces me cerré a mi opinión. ¿Sí? Por eso muchas veces no quiero escuchar a nadie. Por eso muchas veces, mirá, cuando vos vas a hablar con una persona y te dice, yo ya lo sé esto, esa persona no te quiere escuchar. Porque la pregunta es, si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Pero cuando yo te pongo la distancia, ya lo sé, a mi Dios esto me lo reveló hace un montón. ¿Y qué te está mostrando? Que no te quiere escuchar, que ya tiene su propio concepto, que ya tiene su propio razonamiento y que ya está ahí, ya se paró ahí. Entonces no desprecié porque yo ya lo sé. A mí ya Dios me lo dijo. No puede entrar el logos, no puede entrar el dabar, mucho menos vamos a declarar el rema. ¿Qué vamos a declarar? ¿Sí? Vamos a declarar un montón de cosas, pero ninguna de esas, quédate bien tranquilo que va a ser el rema de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro espíritu está apagado a causa de la incredulidad. Nuestro espíritu está adormecido, está apático a causa de la incredulidad, por causa de la duda, por causa de que hay otras voces dentro de mi corazón, otras voces que yo estoy escuchando, otras voces que yo estoy creyendo. ¿Y qué pasa? Es como que yo tenga este vaso lleno y alguien quiera venir a introducir más agua. No se puede porque está lleno, no hay espacio. Cuando vos estás lleno de otras voces, la voz de Dios no tiene lugar.
la voz de Dios no tiene espacio. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Amén? Marcos 4:12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Voy a volver a leer esto. Para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A ver, acá nos está hablando de alguien que ha sido endurecido, que ha endurecido su corazón a causa de la incredulidad. Entonces, aunque vos tengas la voz de Dios enfrente tuyo, vos estás en esta condición hoy. Tenés la voz enfrente tuyo, ¿sí? La estás escuchando. Pero como hay un corazón endurecido, ¿sí? Por más que naturalmente estés oyendo, ¿sí? Porque tenemos oído y escuchamos, es imposible que entendamos lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido, ¿sí? Entonces, no, mirá, vine, estuve en la reunión, está perfecto, pero no te llegó, no pudiste recibir lo que Dios tiene para decirte porque hay un corazón que está duro. Entonces, escuchás, podés aún decir, sí, esto es así, pero no entendés, ¿sí? No podés entrar en la profundidad de lo que Dios está soltando. Y yo quiero también, en esta noche, hablarte de 3 elementos que son parte del lenguaje y tienen que ver con la voz. Si hay 3 elementos que son parte de todo lenguaje y tienen que ver con la voz, es decir, cómo Dios opera en la voz. Y esos 3 elementos del lenguaje son el sonido, ¿sí? La imagen y la percepción, ¿sí? Sonido, imagen y percepción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Seguro? A ver, un sí. Sí. Entonces, el primero tiene que ver con el sonido, es decir, tiene que ver con la palabra que digo. ¿Sí? Cuando pronuncio una palabra, emito un sonido. El segundo tiene que ver con la imagen que se hace en mi mente producto de ese sonido. ¿Sí? O sea, emito un sonido, una palabra. Lo segundo es esa imagen que se hace en mi mente y en mi corazón con ese sonido que yo estoy reproduciendo. Y el tercero es la percepción que yo siento dentro mío cuando veo esa imagen producto de lo que oigo, ¿sí? Producto del sonido. ¿Los compliqué? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Vuelvo a repetirlo. El sonido, yo digo una palabra ahora, ¿sí? Yo te digo ahora, mamá. ¿Cuál es la imagen que se te viene a vos a la mente o al corazón? Eso te va a generar una percepción, es un sentimiento. Lo que vos sentís, ¿sí? Todos vamos a pensar en nuestra mamá. ¿Ahora lo entendés? ¿Lo atrapaste? Bueno, gloria a Dios. Ahora, la percepción es la emoción, es lo que a mí me involucra con esa imagen. Y obviamente, para los que tenemos a nuestra mamá o hemos tenido una buena experiencia, la imagen y la percepción va a ser buenísima. Pero quizás si hay alguien que no haya tenido la oportunidad de experimentar el amor de una madre, entonces ese sonido lo va a ver diferente, va a traer una imagen distinta a mí y, por el contrario, sí va a traer una percepción distinta y diferente a la que yo puedo sentir en mi corazón. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos? Apocalipsis 1:12. Por eso les dije que es importante que estemos atentos. ¿Sí? Así no nos perdemos nada. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, ya que estamos viendo cómo opera la voz, toda la voz opera con estas 3 cosas, ¿sí? Te vuelvo a repetir. Opera con el sonido, opera con la imagen y opera con la percepción, es decir, la percepción de una palabra. Yo no sé si a vos esto te hace dimensionar, pero imagínate cuando vos estás todo el día hablando derrota, cuando estás todo el día quejándote. ¿Cuál es la imagen que hay en vos? ¿Una imagen de este Dios, sé que vive el Señor? Si estás declarando derrota, si estás declarando miseria, si estás declarando
no poder. ¿Qué imagen vas a tener? ¿Qué vas a sentir? ¿Cuál será la percepción? Ahora, acá estamos viendo que Juan, ¿sí?, dice, y me volví para ver la voz que había, ¿sí?, hablado conmigo, que hablaba conmigo. Entonces, Juan acá entiende que en el Espíritu él puede volver a mirar la voz que había hablado con él. Él puede darse vuelta y mirar esa voz que con él habla. Y lo que está trayendo es ni más ni menos que la voz. Es decir, la imagen está trayendo la voz. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, Juan comienza diciendo, esta es una profecía que estoy trayendo a través de una carta a las diferentes iglesias. ¿Sí? Es una profecía, pero básicamente cuando nosotros vemos esta profecía, lo que manifiesta esta profecía es una visión que él está teniendo. ¿Sí? Es una imagen, es una película que Dios le está mostrando. ¿Sí? ¿Me siguen? Amén. La profecía de Juan no es simplemente algo que él escribió. No. Él primero que hizo, experimentó la voz de Dios. Fue una experiencia, fue una vivencia. Vio imagen, sale la palabra, el sonido, él ve. Esa palabra, ese sonido, le dio imagen, le dio una visión. Él comienza a ver esa palabra, esa voz. Es decir, él comienza a ver esas escenas espirituales que Dios les está trayendo. Ahora, él también sabía que todo lo que Dios quería hablarle es lo que él estaba viendo. Es decir, él estaba viendo y estaba escuchando todo lo que Dios quería revelarle, quería mostrarle. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de lo profético, de cómo Dios habla en este campo de lo profético, el don profético básicamente es que yo pueda ver la voz de Dios con mayor facilidad. De eso se trata, que nosotros podamos entrar en esa atmósfera y en esa realidad de poder ver la voz de Dios de forma más fácil, de forma más clara, de forma más dinámica. A ver, toda la iglesia tiene el espíritu de la profecía. ¿Sabés quién es el espíritu de la profecía? Es Cristo a través del Espíritu. Y si nosotros tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, tenemos el don de la profecía. Ay, cómo les cuesta creer. Amén. Lo vamos a dejar ahí, los voy a perdonar. Entonces, si yo tengo el espíritu de la profecía, yo puedo ver, ¿sabes por qué? Porque es un derecho legal que tengo como hijo. Es un derecho legal que vos tenés de lo que Cristo ya decretó y estableció y básicamente de lo que el Señor nos regaló. A través de este entendimiento de lo que Él hizo, de darnos su espíritu, nos dio el derecho. Entonces, esto está re bueno porque vos decís, muchas veces, ay, bueno, esto es para los profetas. No, hermano mío. Es un derecho que vos veas, que vos escuches. Pero el Señor te está mostrando por qué no estás viendo. Te está mostrando que necesitas fe. Sí, esto no es que hay solamente algunos. Esto es para todos. Es un regalo de Jesucristo que al traernos la voz como el verbo, ¿sí?, Él nos inserta dentro de Él a través de la voz, ¿por medio de qué? Una vez más, ¿la qué? La fe. Y la iglesia dice, vamos todavía. Vayamos ahora al capítulo 14 de Juan y estamos llegando al punto en esta noche de cómo Dios habla más proféticamente. ¿Sí? Como leíamos recién en Apocalipsis, de la capacidad de ver la voz de Dios. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Qué tremenda declaración. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir ni puede ver, ¿sí? No lo puede recibir porque no lo ve, igual, o entonces no lo conoce. Pero vosotros, vos, nosotros, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está en vosotros. A ver,
el mundo, el sistema de este mundo, no ve al Espíritu Santo. Por eso vos hablás con alguien de las cosas del Espíritu y te van a tildar de loco. Vos vas a la iglesia, te lavan la cabeza, pastor. ¿Sí? Porque no lo entienden, no lo ven. Entonces, ¿qué le vas a explicar? No, que a mí Dios me dijo, ya está, no pierdo tiempo. ¿Qué le vas a decir? No le podés decir nada. Ahora, acá no dice que no lo siente. No es que el mundo no siente a Dios, sino que dice que no lo ve. O sea, que es posible ver la verdad que el Espíritu está trayendo solamente a través de su voz. Por eso que el espíritu del mundo que no tiene el Espíritu de Dios no puede oír su voz, por ende no puede verlo. ¿Sí? ¿Y cómo es posible esto? Esto lo explica Jesucristo acá en la última parte de este versículo 17. Dice, pero vosotros le conocéis. Es decir, yo le conozco y yo me puedo fusionar, me puedo hacer uno con esa voz del Espíritu hacia mi vida. ¿Por qué? Porque mora en mí. Porque mora en vosotros, porque mora en tu vida y está con vos, está en vosotros, está con nosotros. A ver, está con ustedes y está en ustedes, está con nosotros y está en nosotros. ¿Amén? Entonces el Espíritu Santo es el encargado de traer que toda la verdad. Es el medio por el cual nosotros podemos oír la voz de Dios. Por eso dejó al Espíritu, por eso nos dio el Espíritu, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, para que Él nos revele el camino, para que Él nos revele al Padre. Entonces, el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, ¿para qué? Para que podamos absorber la voz de Dios. No solamente escucharla, sino absorberla. ¿Sí? Que esa voz pueda entrar, que esa voz se pueda internalizar dentro nuestro y comience a producir lo que la voz quiere soltar, para que podamos meternos dentro de esa palabra. ¿Sí? Y esa palabra que está en movimiento, que el Señor está moviendo aún en esta noche. Y podamos ver qué es lo que Él nos está diciendo, qué es lo que Él nos está comunicando. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Sí, dice, todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjate qué declaración. A ver, Él les está diciendo a sus discípulos, el resto de la gente no me va a poder ver, porque yo voy a desaparecer físicamente. ¿Sí? El mundo ya no me va a ver más, pero ustedes sí me van a ver. Ustedes sí me van a ver. ¿Cómo me van a ver? Por medio del Espíritu Santo, que no los va a dejar huérfanos. Que no los va a dejar huérfanos. El Espíritu Santo es el que va a traer la revelación, va a traer la visión de Cristo, va a traer la manifestación de Jesús. Amén. Como la tuvo Pablo cuando iba camino a Damasco, donde Jesucristo se le manifiesta. Sí, que tuvo un encuentro, que tuvo una visión. Todas estas cosas, amados hermanos, son ver la voz de Dios. Es ver la voz de Dios. Finalmente, es ver lo que Dios me está hablando, lo que Dios me quiere decir. Amén. Entonces, uno de los objetivos de esta palabra es que realmente se pueda quebrar ese paradigma de que solamente Dios habla de una sola forma. ¿Sí? Que hemos creído y nos han enseñado así. La voz de Dios está por todas partes. ¿Sí? Está por todas partes. David dice, por todos lados sale tu voz. Él habla, Él está en movimiento. Por eso dice que es el Espíritu Santo el que no nos deja huérfano, y no nos deja huérfano a través de ¿qué? A través de guiarnos, ¿sí? Hacia su voz, a través de guiarnos para que podamos oír su voz y podamos conocer la verdad. ¿Sí? La verdad que es absoluta. Por eso el Señor dice, lo que recién leíamos, que el mundo ya no me va a ver más, pero vos me vas a ver. Amén. Gloria al Padre. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre.
¿Cuál será aquel día? ¿Qué pensás? Es el día que veamos la voz, ¿sí? Que esa palabra traiga una imagen, podamos ver la voz. El día que el Espíritu Santo nos revele toda la verdad y podamos ver esa verdad. Ahora, acá no está hablando de que va a ser el día que nos vayamos al cielo. Claro que no, no se trata de eso. Está hablando de recibir la voz. Ver esa voz como leíamos recién que la estaba recibiendo Juan en Apocalipsis. A ver, Juan, Pablo, ellos recibían la voz de Dios. Es decir, ellos veían la voz de Dios. Veían la voz de Dios. Veían lo que Dios quería. Y esto es tremendo. Ahora, Juan, Pablo, son personas como vos y como yo. ¿Sí? Son personas como vos y como yo que tuvieron acceso como nosotros, también lo tenemos. Juan 1:51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante, dice Jesús, veréis el cielo abierto y a los ángeles. Ahora, ¿por qué estamos leyendo estos versículos? Estamos leyendo estos versículos para que sepamos qué fue lo que el Señor profetizó, lo que Él declaró y lo que Él estableció. Y para que veamos que desde ese día, hace 2000 años atrás, hasta ahora, esto se cumple. ¿Sí? De ahí en adelante, de lo que Él declaró, cuando Él soltó esta palabra, podíamos ver. Estábamos habilitados para ver. ¿Sí? Nuestros ojos comenzaban a abrirse, los ojos de nuestro espíritu, y ver cosas espirituales. Y poder tener acceso, ¿sí? A poder ver a los ángeles, a poder ver esa interacción de subir y bajar, de conectar el cielo con la tierra. Sí, acá dice de subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, tremendo. Lo que Él estaba manifestando, lo que le estaba sucediendo a Él lo estaba habilitando para luego que nos suceda a nosotros, amén. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Te digo todo esto para que te des cuenta que las imágenes hablan. Las imágenes hablan, al menos las imágenes del Señor. ¿Sí? Las imágenes que el Señor trae siempre hablan. Lo que el Señor trae. Ahora, claro que también siempre hay un componente emocional en todo lo que vemos. Y esto es así. A ver, la imagen no es algo estático. No es algo que está quieto. La imagen imparte algo. ¿Sí? La palabra que se suelta colisiona en una imagen y esa imagen te imparte algo. Recién cuando te dije tu mamá, vos pensaste y eso te impartió algo. La trajiste a tu mente y eso te imparte algo. Que yo pienso en mi mamá y la Moni. Y hay algo que se produce en mí. Hay algo que se imparte. Ahora, imagínate qué profundidad tiene esto cuando se trata de que el Señor nos habla, de la imagen que el Señor está trayendo hacia nuestras vidas. Es decir, mucho más contundente. Es decir, la verdadera imagen es la que es producto del Señor hablándonos, amén. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1. Y como te decía, ya estamos en el centro de lo que Dios quiere establecer en esta noche. Por eso es importante tener esta plataforma del Dabar, ¿sí? Del Logos, del Rema, cómo Dios nos habla a través de esto y cómo estos dones requieren de fe. ¿Sí? Requieren de fe, porque si vos no tenés fe, podés saber el Dabar, el Logo y la mar en coche, pero no vas a vivir nada. ¿Por qué? Porque no estás creyendo. Entonces, con esa misma fe que a mí me habilita a atrapar un Logos y a soltar y declarar un Rema, yo empiezo a ver en el Espíritu. Con esa misma fe yo empiezo a ocupar mi vida para luego eso que atrapo se genere soltando un Rema. Es decir, yo suelto un Rema para introducirme en el Logo de Dios. Viene ese Logo que es la palabra, ese Dabar, y hace que yo en el entrar suelte un Rema. ¿Por qué? Porque lo creo. Entonces, esa fe es la que me permite ver la imagen que luego Dios está trayendo. Esa fe, a ver, yo te cuento mi experiencia. Muchas veces hay cosas que Dios suelta y es fe. Yo a veces he tenido fe
Y al cerrar mis ojos, eso que Dios estaba soltando como una palabra, lo empezaba a ver. Y otras veces he empezado a pelear con mi mente, con mi alma. Y estoy en una lucha. Hasta a veces queriendo imaginármelo, pero no me lo puedo imaginar. Porque Dios lo que está viendo es que no hay fe. Que no le estoy creyendo, que estoy tratando de afirmarme en mi entendimiento o en mi razón para ver si será o no será. Entonces, la fe es la que nos permite, es la que te permite ver la imagen de Dios, ¿sí? Y esa imagen, ¿qué trae? Trae que vos puedas recibir la voluntad de Dios para tu vida. Trae dirección para lo que el Señor te está hablando, te quiere hablar. Zacarías 1:18 dice: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo le dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Sí? ¿Está clarito? En el tiempo de Zacarías, los símbolos que Dios usaba eran claros y se podían entender. Como nosotros no estamos en el tiempo de Zacarías, sonó un trabalengua. ¿Qué carpintero, cuerno, cómo? Entonces, eran fáciles de entender porque el cuerno era sinónimo de poder. ¿Sí? Era sinónimo de poder. Era sinónimo de ir a la ofensiva, de salir. Era sinónimo de poder, básicamente. Ahora, Zacarías está viendo esta visión de 4 carpinteros y esta imagen que están descendiendo a golpear esos cuernos. Si no te me vayas, no te me distraigas. Él está viendo esta visión de estos 4 carpinteros que descienden a golpear estos cuernos. Ahora, acá vemos cómo el Señor le muestra una imagen a Zacarías y cómo Él, a través de esa imagen que le muestra, le está hablando. ¿Sí? Él le está hablando a través de esta imagen que le está mostrando. No le dice: agarrá a ver la lapicera y empezá a anotar porque te voy a dictar algunas cositas. No, se las muestra. Él comienza a ver. Él le está mostrando una imagen. Es decir, tal como nosotros aprendimos a hablar como niños, ¿sí? Aprendemos a encontrarle un significado a esa imagen. Entonces aprendemos a hablar. Hace un tiempo, ¿sí? mi hija Zoe empezó ahí el pre-kinder, y para que ella pueda aprender los números, las vocales, empezamos a establecer imágenes. Y esa imagen a ella le permite poder, ¿sí? hablar, le permite poder interpretar lo que esa imagen le está queriendo decir. ¿Sí? ¿Vieron? Es sencillo. Y esto es lo que está pasando acá con Zacarías. Dios le está enseñando su voz a Zacarías por medio de ¿qué? De una imagen. Le está enseñando su propósito a Zacarías por medio de esta imagen que está recibiendo. Ahora, ¿quién es el que entiende mejor la imagen? El que entiende mejor la imagen es el que la está recibiendo, porque por algo Dios se la está dando. ¿Sí? Se la da ¿por qué? Porque sabe que la puede entender, que va a entender lo que le quiere decir. ¿Sí? Dios la suelta porque sabe que esa persona que la va a recibir puede comprender lo que Él le está queriendo decir. Ahora, en ese tiempo, como veíamos, existían carpinteros. Y cuando el Señor le muestra a Zacarías estos 4 carpinteros, Él sabe que estos carpinteros, por el contexto que se vivía en ese tiempo, tenían la facultad de romper los cuernos. Es decir, tenían las herramientas, tenían las habilidades. A ver, los carpinteros no se dedicaban solamente a hacer muebles. Eran los edificadores del momento, eran los que aún reformaban las casas. Y Zacarías sabe esto. Sí, por eso que a nosotros por ahí nos pareció extraño al principio. Entonces, él está viendo, desde esto que te digo, una imagen en un entendimiento mucho más profundo que lo que la imagen por ahí quería transmitirle. Y eso es lo que muchas veces termina
manifestando aquel profeta que como hijo tiene hambre por el Señor. Es decir, cuando vos tenés hambre porque el Señor te hable, vos sabés cuando el Señor te habla. Vos me preguntás a mí, yo sé cuando el Señor me habla, no tengo dudas. Sé cuando el Señor me habla. Ay, no sé si es mío, si es del Señor. Y no sabés por qué, porque es como que ahora venga alguien que no conocés y te llame de afuera, me diga de la calle, Marcelo, estoy en duda, la voz es parecida a la de, pero estoy en duda. Ahora si sale Pablo y me grita de allá, yo no tengo duda, sé que es Pablo porque conozco la voz, lo conozco a él. Entonces no tengo duda. Cuando vos tenés hambre por la voz del Señor, cuando realmente hay una intención, hay una intencionalidad de querer buscar la voz de Dios, vos vas a aprender a escuchar y vas a saber cuando Dios te está hablando. Y sabés que aún, como le pasa a Zacarías, muchas veces lo que Dios te está hablando es mucho más profundo que esa imagen que te está mostrando. Que solo esa imagen es el inicio de lo que Dios en sí nos quiere decir. Y vuelvo a repetirte, te vuelvo a poner este ejemplo para que podamos ser conscientes y podamos darnos cuenta que la imagen habla. Las imágenes hablan, la imagen habla, es decir, la imagen habla y ¿qué revela? Revela su voz. ¿Sí? De eso se trata. Por eso el Señor no solamente suelta palabras, sonido, sino que suelta una imagen. Dios nos quiere hablar a través de imágenes, ¿sí? Dios te quiere hablar a través de imágenes. Y déjame decirte, tenés que abrir tu espíritu como profeta. Tenés que abrir tu espíritu como profeta. Tengo que abrir mi espíritu para que el Señor hable a mi corazón a través de una imagen. ¿Sí? Esto no es un lindo cuentito. No te estoy usando una terminología rara. No. Esto es claro y el Señor lo quiere activar y quiere que vos lo puedas atrapar. ¿Qué ocurre muchas veces con la imagen? A veces la imagen muchas veces requiere de tiempo para que nosotros podamos interpretar, encontrar el significado preciso de lo que Dios nos quiere transmitir. Y a veces eso no es malo, porque a veces hay cosas que Dios te las manda y al toque vos ya sabés. Pero hay otras que no le encontrás la vuelta y eso no es malo. Nosotros queremos todo ya. Queremos que Dios nos muestre, saber, hacer, pum, pam, porque muchas veces queremos tener el control nosotros. Pero a veces hay cosas que el Señor te las va a enviar. A nosotros, hace 4 años atrás, Dios nos muestra algo y recién este año, eso que nos mostró hace 4 años atrás, vino en el entendimiento, en el tiempo oportuno y se activó. Pero lo vimos 4 años atrás. ¿Y qué está mal? No está mal. Fue el tiempo que Dios preparó y el tiempo que Dios tuvo para decir, bueno, ahora sí. Ahora vas a entender lo que te mostré. Pero mientras tanto, eso que nos mostró nos inquietaba. Eso que nos mostró estaba presente. Sabíamos que había algo para lo cual Dios había mostrado eso. Y esperábamos en Él. ¿Sí? Entonces, hay imágenes que son claras y son precisas. Y obviamente, como te decía recién, nos van a mostrar inmediatamente lo que estamos buscando. ¿Sí? Pero hay otras imágenes que no son tan precisas. Entonces, va a requerir de tiempo y el Señor, ¿sí?, diseñó quizás esa imagen para que nosotros dediquemos e invirtamos tiempo en buscarle, en buscarlo a Él, en buscar el propósito de eso que Él me mostró. Y esto es tremendo, fíjate, el Señor muchas veces se tiene que valer de mostrarte algo que eso te incomode para decir, bueno, lo voy a buscar porque... Pero aún Él es tan grande que más allá que a veces lo buscamos porque queremos saber de qué se trata, Él igual nos tiene ahí, ¿viste? Como cuando vos, no sé, a tu hijo le comprás lo que le gusta como para tenerlo un rato ahí, mimosearlo, ¿sí? Porque está contento. Bueno, el Señor trabaja en las imágenes. Y muchas veces hay imágenes que lo que generan es que nosotros tengamos que ir a Él, tengamos que invertir tiempo, tengamos que buscarlo. Ahora, puntualmente, te hablo de imágenes, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a entender, a esto le podemos llamar como visiones. ¿Sí? Son las visiones que Dios nos da. Dios trae visiones. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay personas que yo conozco entre nosotros que son de tener visiones, que Dios les habla a través de imágenes. Ahora, si vamos un poquitito más profundo, hay distintos tipos de visiones.
¿sí? No es que hay una sola visión. Entonces, dejamos en claro cómo Dios habla, ¿sí? Esto ya lo vimos. Dejamos en claro, acabamos de dejar en claro que Dios usa imágenes. Lo que sigue es poder detallar un poco más cómo, ¿sí?, Dios se mueve en esas imágenes. Poder profundizar y detallar acerca de esas imágenes. Las imágenes que nosotros muchas veces establecemos o vemos en las Escrituras son las denominadas visiones. Son las famosas visiones. Tuve una visión. Dios me habló a través de una visión. Y esto que te voy a decir no es que lo vamos a encontrar literalmente en la palabra. Sí, no es que vas a ir a la Biblia y vas a decir, hay visiones abiertas. No, pero es una manera de darle un nombre para que podamos entender cómo Dios nos habla. ¿Sí? Entonces, hay visiones que son abiertas. ¿Sí? Estas visiones se producen de noche y básicamente son sueños que el Espíritu Santo envía sobre alguien. ¿Sí? Vos estás en la noche, estás durmiendo y de repente el Señor te manda un sueño. Son sueños muy precisos. Son sueños muy puntuales, muy claros, que la persona se levanta y sabe en su corazón que Dios le acaba de hablar, que Dios le acaba de compartir algo. Ahora, obviamente, no todos los sueños vienen del Señor. ¿Sí? Hay sueños que son manifestación del alma. Por eso te ponía hoy el ejemplo del huevo frito. Sí, por ahí te acostaste muy pesadito, hiciste un enjambre de imágenes que nada tiene que ver con el Señor, sino que es tu alma recordando lo que pasaste en el día, las cosas que por ahí te preocupan, qué sé yo, hay diversidad de cosas en esto. Entonces, Dios habla a través de sueños de forma precisa, pero no siempre que sueño es directamente que Dios me está hablando, porque hay manifestaciones que son cosas del alma. Pero hay cosas también que Dios usa para hablarnos. Y te lo voy a dejar abierto, no quiero... Nos vamos a meter más profundo la próxima vez que estemos reunidos. Pero te lo voy a dejar picando, ¿sí? Porque esto da para mucho y no quiero tampoco avanzar y que se queden, sí, como hoy, que no me habían entendido lo de sonido, imagen y percepción. A ver, ¿por qué Dios usa los sueños para hablarnos? ¿Por qué crees o pensás que Dios usa los sueños para hablarnos? Porque cuando estamos durmiendo, no ponemos o no ofrecemos resistencia de la razón a lo que estamos viendo, a lo que estamos soñando, ¿sí? A lo que Dios está presentando delante de nosotros. Es muy difícil, es raro que uno en un sueño ponga resistencia. Es decir, ¿qué hacemos? Vos aceptás ese sueño transcurre y básicamente el Señor puede mostrarnos en sueño lo que Él quiere mostrarnos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Normalmente cuando uno está durmiendo, ¿sí?, no se produce esta resistencia del razonamiento. Caso contrario, cuando uno está despierto, muchas veces sí, está el razonamiento. Empezamos a introducirle a eso que Dios nos quiere mostrar, nuestro razonamiento, nuestra opinión. Por eso es complicado para una persona empezar a ver visiones, porque normalmente en su mente se empiezan a oponer y a levantar cosas, argumentos. ¿Por qué? Porque estamos lamentablemente acostumbrados a razonar las cosas. Y la razón es contraria a la fe. Porque muchas veces imagínate esto, si yo quiero entender todo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y yo? Ahora, Dios no me llamó a mí a razonar, me llamó a creer. Punto. ¿Creo o no creo? No hay mucho más. No hay mucho más secreto. ¿Crees o no crees? Pero muchas veces la razón se levanta más que aceptar y creer lo que está sucediendo, lo que Dios nos quiere enviar. Entonces te decía que es complicado muchas veces esto. ¿Qué es la lucha que tenemos? A una lucha que tenemos en un momento como ahora.
donde Dios suelta una palabra y nosotros estamos peleando con la mente, estamos peleando con el razonamiento, porque queremos entender. Y a veces también, cuando no somos maduros, automáticamente se empiezan a levantar argumentos como para sentirnos menos culpables. Entonces, por ahí no crees, pero bueno, pero mira lo que a vos te pasa, no, pero tranquilo, Dios te entiende, no pasa nada. Y te empezás a acomodar en voces de tu alma que nada tienen que ver con el Señor. Que nada tiene que ver con lo que el Señor está soltando. Entonces te decía que cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos diferentes tipos de visiones. Y en base a estas formas proféticas de recibir, ya sea a través de un logos, ya sea a través de un rema, ya sea como visiones, esto que estamos viendo hoy, es que se describía en su momento a los distintos profetas. Se los describía a través de lo que ellos portaban o cómo ellos funcionaban. Entonces, hay profetas que en la palabra de Dios se los llamaba videntes. Y hay profetas que solo se les decía profeta. Profeta tanto, ¿sí? Él es el profeta fulano de tal, él es mengano, el profeta mengano. Ahora, ¿por qué a algunos se les decían videntes? Porque básicamente ellos vivían viendo, ¿sí? Casi todo para ellos era ver y casi nada era escuchar, ¿sí? Casi todo era ver y casi nada era escuchar. Ahora, el profeta era más destacado porque no solamente escuchaba, ¿sí? Sino que también veía, ¿sí? Y era tremendo porque tenía esta capacidad de que no solamente él escuchaba y veía, sino que él hablaba lo que escuchaba y veía. Es decir, todo el tiempo profetizaba, todo el tiempo que soltaba el rema. Ese rema de lo que él estaba viendo, o sea, relaciona esto, la palabra, el sonido, la imagen. Y eso, desde la percepción, establecía un rema, una declaración. Imagínate si nosotros hoy podemos ver y podemos escuchar lo que Dios nos está hablando, nosotros después lo podemos soltar, lo podemos declarar, lo podemos profetizar. Ahora imagínate, yo agarro el micrófono y empiezo a profetizar en mi alma. Voy a empezar a profetizar lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gustaría, que es distinto a que yo pueda reproducir lo que Dios está hablando, lo que el cielo habla, porque el cielo me está hablando, me está mostrando imágenes y yo estoy declarando a través de la fe y estoy soltando eso. Como es en el cielo, es en la tierra. Se unen cielos y tierra. Amén. O sea, tomar las palabras que el Señor decía y declararlas con fe, con convicción, para poder llamar la atención del pueblo a lo que Dios quería decir. Esa era la vida de los profetas. Ese era el trabajo de los profetas. Amén. Eso es lo que hacían. Llamaban la atención a través de tomar esas palabras con fe, con convicción, y que la gente pudiera ser conscientes de lo que Dios estaba queriendo decirles. ¿Sí? Y creo que de la misma manera que te decía recién que hay visiones que Dios usa, tanto abiertas como cerradas, esto nos va a llevar aún a un entendimiento mucho más profundo. A veces lo abierto tiene que ver con esto que podemos entender, ¿sí? Y a veces lo cerrado tiene que ver con estas cosas que suceden, como te ponía en sueños de noche. Pero entiendo en mi espíritu que si nosotros en todo lo que vamos hablando y lo que vamos a seguir hablando, aún en esta escuela que tenemos por delante, no desarrollamos la fe, va a ser muy difícil porque vamos a estar queriendo interpretar desde la razón aquello que estamos escuchando. Y déjame decirte que Dios, si Dios no fuera como es, nos sometería o nos obligaría. Ahora Dios nos dio el poder de decisión. Y si Él está viendo que yo no creo y está viendo que yo estoy con mi corazón endurecido, Él no me va a obligar a nada. Pero sí, para poder yo introducirme en lo que Él me está hablando, necesito de fe. Por eso se genera una crisis, ¿sí? Quizás en esta noche, si yo te estuviera hablando de que eso que vos estás deseando, el Señor te lo va a dar. Esa prosperidad, el Señor te la va a dar. Esa sanidad, el Señor te la va a dar. Lo que tu corazón desea, el Señor te lo va a dar. Amén, sí. Pero
Pero cuando hablamos de Él, cuando hablamos de cómo Él se mueve, hay una resistencia. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer porque ya tenemos una opinión formada. ¿Sabes qué? El Señor hace un tiempo me hablaba y me decía esto. Vos no estás para opinar. ¿Sí? No estás para opinar. Vos estás para hablar vida. Estás para hablar verdad. No estás para opinar. Pero solamente vas a hablar vida. ¿Sí? Si crees. Porque si no vas a opinar. Y ese es el problema de opinar. A veces opinamos y ya al opinar yo ya tengo un concepto formado. Entonces no me entra una bala. ¿Por qué? Porque en muchos casos yo ya tengo una posición que fijé y en otros casos tengo esto a mí. Esto yo ya lo sabía que Dios habla a través de visiones. A mí Dios me lo reveló en el 1800. ¿Sí? Entonces vos decís, cuando pasa eso, lo que estoy demostrando es que me estoy cerrando. Ahora, yo también todas estas cosas las sabía, creí que las sabía, pero ¿sabes qué? Hoy las anhelo. Hoy tengo hambre, hoy quiero realmente que eso me lleve a profundidades distintas. No me interesa, a ver, a ver, somos hijos, tenemos derecho. Hay una realidad espiritual que Dios quiere manifestar, que va más allá de lo que entendemos. Dios no es un Dios limitado, no es un Dios básico, no es un Dios predecible, donde nosotros podemos controlar y manejar las cosas a nuestro gusto. No, Él sigue siendo soberano, Él sigue estando por sobre todas las cosas. Por eso Él dice que Cristo está en lugares celestiales por sobre todas las demás cosas creadas. Y dice que nosotros estamos juntamente con Él. Ahora, si no tenemos fe y no creemos esto, ¿cómo voy a poder ver desde donde Él ve? Si voy a escuchar al vecino que la plata no alcanza, si voy a escuchar al doctor que me dé un diagnóstico natural, si voy a escuchar esto otro, ¿de qué posición me hablas? ¿De qué logos me hablas? ¿Qué voy a declarar? Por eso que es triste, pero muchas veces nos atan nuestras propias palabras. Si vos estás todo el día diciendo, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, te lo firmo que no vas a poder, porque te están atando que no vas a poder. Si los padres con los hijos, parece que tienen un ministerio de declarar lo malo siempre. Ahora, no mires lo natural, andá delante de Dios, clavar rodilla y declarar lo que Dios dice acerca de Él. Pero no, que este. Condenado por los padres que lo aman, que la aman. Pero ¿sabes por qué? Porque no creemos lo que Dios nos dice, porque ni siquiera sabemos lo que Dios dice. Porque como no tenemos esa conexión, ni siquiera sabemos. Ahora imagínate que de repente hoy el Señor descienda y diga, bueno, mirá, te voy a entregar el rollo acerca de lo que escribí para tu hijo. ¡Wow! ¿Qué estás diciendo? Mirá que el Señor te diga eso. ¿Sabés cómo le empezás a pedir perdón por las cosas que soltás? Entonces, esto tiene que ser un rompimiento en nuestras vidas, porque a veces si nosotros nos escuchamos, es todo el tiempo hablar las mismas cosas. Es hablar limitación, es hablar imposibilidad, es hablar escasez, es hablar dificultad. Y pareciera ser, lamentablemente, que eso tiene más lugar que el poder de Dios. O sea, tenemos al Todopoderoso y parece que no podemos absolutamente nada. Ahora, no es un problema de Dios. Es un problema de que estamos poniendo la fe en otro lado. Pero también es un problema de altivez, porque como yo quiero controlar, a mí me gusta tener el control y la opinión sobre lo que controlo. Y me cuesta creer en el Señor en aquellas cosas que no puedo controlar. Entonces me incomoda, porque tengo que confiar en Él, si yo no lo puedo resolver. Entonces yo estoy acostumbrado a ser mi propio Dios y me cuesta muchísimo cuando hay algo que no puedo controlar. Entonces cuando pasamos situaciones donde no podemos hacer absolutamente nada desde lo natural, es una oportunidad para poder anclarnos en esa realidad espiritual y poder darnos cuenta qué es lo que el Señor está viendo y lo que Él nos quiere decir. Y conforme a lo que Él me está diciendo y me quiere decir, yo me anclo ahí. Y yo me paro ahí. Y yo prevalezco ahí. Cuando a mí el Señor me dijo que iba a ser papá, yo me anclé en ese lugar. Le creía al Señor. Contra todo pronóstico. ¿Sí? Contra todas las voces que se levantaron. Contra toda realidad. Contra mi propia alma que se me levantaba todo el tiempo. Le creí. Permanecí. Me aferré. ¿Por qué? Porque pude ver esa imagen. Porque pude hacer imagen esa palabra. Y la creí. Y permanecí. ¿Hasta qué? Hasta que se materializó.
Hoy esa palabra, esa visión tiene 4 años y anda corriendo por todos lados. Ahora, ¿vos crees que de la misma manera que con mis limitaciones, con mis errores, con mi lucha, pude unirme a algo del Señor y lo pude creer y lo pude bajar? Algo que no era, lo vi como si fuese y lo esperé y lo establecimos. Porque hecho estaba. Y de la misma manera, son todas las cosas. Pero si vos no crees, si vos no desarrollás esto, parece que estoy dando una clase de anatomía. Me miran con cara como decir, y son cosas que, pero porque hay un rompimiento, Dios nos quiere llevar y nos quiere meter más profundo. Él quiere que podamos vivir en el Espíritu. Esto que se soltó de poder ser una iglesia desde una compañía profética, no es un juego. No es, ay sí, qué lindo, ay sí, bueno, a ver qué. No. Por eso muchas veces luchamos, golpeamos para meternos, para establecer un ámbito donde la razón no esté. Donde no vengamos a querer introducir cosas nuestras, sino que podamos unirnos al Señor y como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Sí? Que ese sea el tiempo donde realmente empecemos a declarar lo que el cielo declara, empecemos a cantar lo que el cielo canta, empecemos a hacer sonar las melodías que se escuchan en el cielo, melodías de libertad, melodías de sanidad, melodías de transformación. Yo lo creo, sabe el Señor que lo creo, no te estoy hablando para hablarte nomás, yo lo creo, lo anhelo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Si cuando mi alma se quiere levantar, le digo, ¿sabes qué? Vos te sujetás. Te sujetás al Espíritu. Vos no me vas a decir qué tengo que hacer. El Señor me dice qué tengo que hacer y yo me planto, me anclo en eso que el Señor está soltando y me quiere decir. Por eso yo te quiero animar a que no te quedes ahí varado, ¿sí? Te quedes paralizado por lo que no entendés, por lo que el diablo te quiere mostrar. ¿Sabes qué? Aún si te vas a autoconfrontar, confrontate con la incredulidad que puede haber en tu corazón, porque muchas de las cosas que no estás viviendo es porque no las crees. En el fondo no las crees. Y el diablo te da todos los argumentos para que en vez de acercarte a Dios e ir y quebrantarte delante de Él, te justifiques y estés en una actitud de víctima. Y eso te aleja más, y eso te endurece más. Ahora, cuando vos tenés una actitud de reconocerlo al Señor y de venir en quebrantamiento y de venir en humildad, el Señor te va a revelar, el Señor te va a levantar, el Señor nos deja huérfanos, lo leímos hoy. El Señor no nos dejó huérfanos, tenemos Padre, tenemos abogado para con Dios. Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo. Ese es en el Dios que creemos. Y más allá de que te lo pueda decir más bajito, más alto, ¿sabes qué? Hay una convicción en el espíritu, de espíritu a espíritu, que se activa en vos en esta noche, que se activa en mí. Porque esto es verdad, porque esto es una realidad, porque eso es lo que portamos, porque eso es lo que nos habita. Amén. Ponete de pie en esta noche. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Te doy gracias porque vos estás mucho más arriba de lo que nosotros podemos dimensionar o entender. Aún tu palabra dice que vos haces las cosas mucho más abundante y mucho más grandemente de lo que pensamos o percibimos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque es esa mirada la que hace que Él no desista, la que hace que Él no desista de nosotros. Pero Padre, hoy queremos realmente que se confronte una mentalidad, se confronte una estructura, Señor, que muchas veces nos ha colocado a nosotros queriendo, Señor, enseñar o decir cómo es que vos hablás. Pero la realidad, Señor, que más allá de los conceptos, de la información que podamos tener, todo lo que vos estás soltando, Señor, es una experiencia. Y yo no sé cómo, y no entiendo, y hay cosas que ni siquiera sé, pero tengo algo, Señor, que es que te quiero creer. Y para creerte, Señor, tengo que hacer como Pedro, tengo que meter el pie en el agua. No es solamente decir, sino es accionar. Es accionar, es, Señor, tomarme, es aferrarme de una palabra que sale de vos. Es poder en este tiempo darnos cuenta, Señor, que si nosotros tuviéramos la capacidad de poder pasar por vos todas las cosas antes de decidir, antes de largar una opinión, antes de emitir un juicio, Señor, habría un montón de cosas que hoy no nos tocarían enfrentar. Pero Padre, lo cierto es que por la incredulidad que nos ha infectado, por la duda, por el razonamiento, nos hemos enseñorado de todas las cosas y aún creemos que podemos tomar las decisiones en base a lo que nuestro corazón nos dice, en base a lo que creemos, opinamos,
sin ir, Señor, a vos y poder preguntarte qué es lo que vos estás viendo. Y poder entrar en esa atmósfera de tu dabar, de tu logos, poder entrar en esa realidad, poder atrapar esa realidad, poder unirla a la convicción, a la fe, a la certeza y poder declararla. Porque mientras yo establezco esto, hay una imagen que se suelta, hay una dirección que comienza a ser establecida. Porque para eso has dejado a tu Espíritu Santo, Señor. No queremos lo profético para hacer de videntes y leerles el futuro a la gente. Claro que no, Señor. Entendemos que lo profético es mucho más profundo y tiene que ver con unirnos a ti y con poder ver las cosas desde esos lugares celestiales, poder ver las cosas desde esa óptica del Espíritu, rompiendo todo paradigma, rompiendo toda limitación, rompiendo toda mentalidad humana, rompiendo toda conexión del árbol del conocimiento del bien y del mal, confrontando al espíritu de Grecia y trayendo, Señor, la capacidad que solamente proviene y es impartida por el Espíritu que da vida, por ese Espíritu que es de espíritu a espíritu. Y más allá de lo que pueda entender o lo que puedan mis palabras decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que aquel que lo ha prometido lo va a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé que lo va a hacer y lo creo, Señor. Lo creemos, Señor, lo creemos. Nos anclamos a tu realidad, nos anclamos, Señor, desde los lugares celestiales. Activa en este tiempo en nosotros esta capacidad para que comiencen a soltarse las visiones, los sueños, para que ese dabar comience, Señor, a ser una realidad cada día, en cada momento. Ese logos lo podamos atrapar y comencemos a unirnos a una declaración de rema, Señor, sabiendo que eres tú el que sustenta y el que respalda la palabra que sale de su boca. Y en esta hora, Señor, se suelta, se activa. En esta noche, Señor, más allá de lo que entendemos o sentimos, es confrontada toda duda y toda incredulidad de nuestras bocas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salí de ese lugar, salí de ese estadio, salí aún de esa condición de derrota, de queja, de escasez, de no poder, de mirar lo que tu mente natural te hace mirar, de mirar lo que el sistema de este mundo pone delante tuyo para detenerte y comenzar a elevar tu mirada en la dirección de Él, en su dirección. Y poder recibir su logos y poder recibir el sonido de su corazón y poder comenzar a ver esas visiones que Él ha preparado para hablarte, para mostrarte lo que Él ve. Señor, perdónanos, perdóname, porque muchas veces somos nosotros los que atamos las cosas, atamos nuestros hogares, atamos a nuestros hijos, atamos a nuestro cónyuge con las palabras que soltamos. Sé que hay vidas que no pueden salir adelante porque están atadas por las palabras nuestras. Pero tú rompes en esta noche esas limitaciones. Tú rompes en esta noche, Señor, esas declaraciones de incredulidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que vos estás trayendo libertad en zonas de cautividad. En zonas de cautividad en esta hora está tu luz, Señor, descendiendo a esos lugares y está, Señor, alumbrando el entendimiento para que podamos salir de esas conductas, de esas dinámicas, de esos ciclos que una y otra vez se vuelven a repetir. Anclados en incredulidad, en la incredulidad el diablo te roba, en la duda se abre brecha y el diablo puede hacer de vos lo que él quiera hacer, pero cuando vos te anclas a la verdad, a la palabra que sale del corazón del Padre, Él es el poderoso guerrero que va adelante y Él no desiste y Él no se contradice y Él no es hijo de hombre para no cumplir lo que Él ya ha escrito y ha establecido. Que aún en este tiempo, Señor, vos puedas traer esos rollos sobre nuestras vidas, Señor. Vos puedas comenzar a traer revelación y dirección acerca de lo que ya has escrito sobre nosotros.
sobre nuestras casas, sobre los territorios, Señor, porque hay un diseño también para la ciudad, para la provincia, para la nación, para las naciones, Señor. Y queremos ver desde lo celestial, queremos ver a través de vos, Señor, y confrontar todo lo que nos ha limitado y todo lo que nos ha puesto en yugo de servidumbre, solamente mirando para abajo, Señor. Hoy se vuelven a levantar, Señor, las miradas. Hoy tú vuelves, Señor, a levantar nuestros ojos para que podamos ver la amplitud, la grandeza, la profundidad, Señor, la magnificencia que hay en ti, Señor, que hay en el reino de los cielos, ese Dios ilimitado, ese Dios todopoderoso, ese Dios engrandecido. Que sea una experiencia, Señor, porque como dice tu palabra, para el que crees todo es posible. Y aquellos que se animan a creer, Señor, aquellos que nos animamos a creer, vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tu gloria, Señor, porque tú lo has prometido, Señor. Salimos de las ambiciones personales, salimos de los deseos propios para anclarnos en tus deseos, para anclarnos en tus sueños, para anclarnos en lo que vos ya has diseñado y escrito sobre nosotros, sobre las generaciones y sobre todas las cosas. Se ha hecho, Señor, en esta noche. Se ha activado en esta noche en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, te bendecimos. Dale gracias al Señor. Quédate ahí un rato más y bendecí su nombre. Y deja que aún el Espíritu de Dios en esta noche termine de confirmar esto a tu espíritu. Dios te levanta, Dios te despierta. Dios activa el entendimiento de su palabra en esta noche sobre nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
sus fundamentos en Sion, y cuya herencia no está aquí en la tierra, sino su corazón